hablando justamente de por qué es que el Estado le pide una factura de cierre a las empresas que hacen trabajo de construcción sin antes poderles pagar a cada una de ellas lo que se supone que pagarles para el cierre de cada ubicación o pago final. Yo digo esto porque, haciendo un símil, una referencia de este tipo de asuntos, cuando una persona va a un comercio a pagar algún tipo de servicio o comprar algún tipo de insumo, se supone que la persona tiene que pagar primero y luego entonces el comercio emite una factura en función a lo que tú compraste. Ese mismo ejemplo entiendo yo que debe de aplicar en todo el sentido de la palabra, no importa el escenario en que usted se encuentre. Todavía usted va a comprar algo en la calle de manera informal, todavía usted va a comprar algo en un colmado, donde quiera que usted vaya a comprar, y usted requiere algún tipo de soporte para esto, necesita obligatoriamente hacer el pago adelante. ¿Por qué yo estoy poniendo eso de introducción? Porque miren, se da el caso de que cuando nosotros en el área de la construcción tenemos que hacer ubicaciones y, por ende, hablando del Estado Dominicano, tenemos que recibir los pagos, ya al final de todas esas operaciones se supone que debe de haber una última transacción y esa transacción obedece a el pago definitivo de lo que es la ubicación o el trabajo final. Para tú emitir una factura al Estado Dominicano, tú tienes que haber recibido, por consiguiente, ¿verdad?, por lógica, el pago final o, en su defecto, hacer ese famoso trueque de que automáticamente tú entregas tu factura, ahí en ese mismo momento te entregan tu cheque final o tu transferencia, como suele pasar en algunos casos. Entonces, yo pongo el ejemplo es porque cuando tú entregas tu factura antes de recibir el pago final, adivinen qué, tú tienes que pagar un ITEVIS. Y ese ITEVIS, lamentablemente, en el caso de la construcción, no es un ITEVIS cualquiera. Es un ITEVIS bastante elevado porque los proyectos en el Estado Dominicano, en el área de nosotros, son la mayoría, por no decir todos, de montos bastante elevados. Háblese de que cualquiera puede pagar sin ningún problema un ITEVIS de hasta $1,000,000, sin ningún problema, porque se supone que son obras de bastante, de montos elevados, y cuando eso tú lo llevas a la parte de el sentir económico de cualquier persona, al sentir económico del bolsillo de cualquier persona, eso genera un gasto impositivo. Entonces, este comentario yo lo hago es para llevar esa conciencia colectiva a los contratistas que muchas veces se sienten con la presión de que tienen que entregar las facturas antes y tienen que hacer ese tipo de ejercicio. Y yo les digo que miren, no es obligatorio usted entregar una factura sin antes usted cobrar. Si bien es cierto, es una necesidad de usted presentar esa factura para usted poder hacer la gestión de cobro, pero tampoco es obligatorio usted tener que entregarla, porque entonces si usted no tiene el dinero para eso, usted se va a quedar con un pendiente al fisco, a la DGI. Entonces, si usted no deja de asumir ese compromiso, usted no tiene ningún tipo de problema. Obviamente no va a poder exigir el pago inmediato, pero ¿qué es lo que se debe de buscar en ese cruce de información? Que la institución y el contratista busquen un mutuo acuerdo, porque no es posible que usted tenga que entregarle a cualquier institución la factura final de pago sin la institución tener el compromiso de pago en el momento. Porque se dan algunos casos donde te dicen, por ejemplo, bueno, esta factura es pagada a 30 días. Esta factura va a ser pagada a tal periodo. Pero eso tiene que estar claro, estipulado en el contrato de trabajo o en el acuerdo de trabajo. Para que entonces ya, por un asunto burocrático, un asunto ya interno de la institución, venga entonces el pago. Pero entonces yo me voy entonces a reflejar ese ejemplo en los cientos de casos que existen hoy en día de los profesionales de las escuelas y los profesionales que han terminado sus proyectos, que tienen ya años y años esperando el pago de sus ubicaciones o el pago final o el cierre final y no les pagan. Entonces, eso es un vivo ejemplo de que muchos contratistas tienen esa carga impositiva, ese pesar en las costillas y esa incomodidad económica, en donde, por no tener una especie de vamos a decir, de manejo financiero, por no tener una especie de control en esa parte, un control, digamos, contable de lo que son
las formas de cómo ejecutar esas facturas, vivimos cargados de una serie de cargas impositivas, valga la redundancia, en ese sentido, y por eso es que vivimos siempre abajo. Eso es una carga que hasta que no tengamos esa unidad colectiva en nuestro entorno productivo, vamos a seguir aguantando fundazos. Entonces, tenemos que despertar de ese asunto. Estamos teniendo hasta el momento una serie de incomodidades en ese sentido, y el sector más importante de la economía a nivel nacional aquí en República Dominicana no acaba de despertar. Señores, no podemos seguir permitiendo que este tipo de cosas sigan pasando, porque estamos degradando inclusive hasta la misma economía. Porque al constructor que tú lo llevas a ese rincón contra la pared, allá atropellándolo en sí, le está quitando cualquier tipo de posibilidad de que pueda pagar un suplidor, de que pueda tener algún tipo de soltura económica, de que pueda pagarle a sus empleados, de que pueda hacer el trabajo monetario que se necesita para poder salir adelante con este tipo de criterios. Entonces, ¿qué se debe de hacer en ese sentido? Señores, usted tiene que hacer su consulta clara. Tiene que hacer su consulta clara con la institución. Y en función al acuerdo ya preestablecido en su contrato de trabajo, verificar cuáles son las condiciones ya preestablecidas para lo que es el pago y la ubicación final y el cierre. Y lea y asesórese. Y no entregue una información que a usted no le compete entregar. En el momento en donde le compete entregarlo, entréguelo bajo la legalidad. No es que usted vaya a hacer algo que no le competa, es bajo la legalidad. Y que usted, si no tiene la información, llame y pregúntele a cualquier persona que tenga el dominio de esto, ya sea en la parte legal, ya sea en la parte jurídica de la misma institución, ya sea en la parte digamos, contable. Asesórese, busque la información pertinente y no sigamos cometiendo los mismos errores que a través de los años han demostrado que cada vez que llega un punto neurálgico en las empresas donde hay que hacer este tipo de asuntos, vienen entonces las pérdidas y las situaciones económicas que agravan directamente lo que es la sanidad económica de cualquier persona y de cualquier empresa. Así que hasta aquí voy a dejar mi comentario. Yo espero que entiendan perfectamente de qué se trata todo esto. No es un asunto de atacar a ninguna institución en sí, sino atacar directamente a lo que es la manera en cómo se ejecutan el tema de los cobros y los pagos, y que esto pueda despertar al común denominador constructor y de las empresas en el área de la construcción para que puedan tener el manejo correspondiente, porque no es obligado a hacerse, como dicen los japoneses, harakiri. Señores, hasta aquí el comentario de la tarde. Vamos a subir y bajar, Alejandro, y volvemos de una vez con el comentario de Luis Taveras. Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.